Sofonías. ¿Quién? Su nombre significa Yahvé ha escondido o protegido. Quizá nació durante las masacres ordenadas por Manasés. Su genealogía es más larga que la de los demás profetas. ¿Será para hacer aparecer su ascendencia real con la finalidad de compensar su origen inmediato africano? Cusi quiere decir etíope. Los rabinos opinan que el que Ezequías citado aquí hace referencia al rey del mismo nombre, pero el cálculo de las generaciones que deben intercalarse entre este rey Ezequías y la época de Josías hacen que esta hipótesis sea muy improbable. Sofonías fue un ciudadano familiarizado con Jerusalén, pues conocía bien todos sus barrios. A diferencia del pastor Amós, nunca emplea imágenes sacadas de la naturaleza. Su libro nos muestra que conocía bien la corte y la aristocracia de Jerusalén. ¿Cuándo? Sofonías fecha en los tiempos de Josías, hijos de Amón, que reinó sobre Judá desde el año 640 hasta el 609, 2 años después de la muerte de Manasés. Algunos detalles exteriores confirman esta fecha. Gat, desmantelada por Usías, ya no es mencionada entre las ciudades filisteas. Falta en Jeremías capítulo 25 y Zacarías capítulo 9 versículo 5 y en todos los documentos posteriores. Por el contrario, Nínive aún no ha sido destruida. Las condiciones del pueblo son todavía las del largo reino de Manasés: sincretismo religioso, idolatría, prácticas corrompidas de las iglesias dirigentes. La reforma de Josías, después del descubrimiento del libro de la ley en el 621, encubrirá provisionalmente estas señales de degeneración del pueblo. La profecía de Sofonías debe ser, por tanto, anterior a esta reforma y debe fecharse en los años 626-625. Hacia el año 630, los escitas, caballeros nómadas procedentes del Cáucaso, comenzaron su ofensiva contra Siria, Media y Siria. Según Herodoto, incluso llegaron a amenazar Egipto. La presión que ejercieron sobre Siria en el momento en el que declinaba su poder explica la relativa libertad que Josías tenía para llevar a cabo su reforma. El espectáculo de estos guerreros feroces pudo servir de marco a las descripciones que hace Sofonías del día de Yahvé. ¿Dónde? En el reino de Judá, de forma más específica en Jerusalén. Sofonías es el primero de una serie de profetas, Jeremías, Habacuc, Abdías y Ezequiel, que advierten a Judá para que no tengan ellos el mismo final que Samaria, caída un siglo antes. ¿Por qué? Manasés había reinado en Judá durante 55 años, del 696 al 642. Practicó una política deliberada en pro de los asirios que implicaba en el plano religioso la adopción de las prácticas del pueblo soberano, culto a Baal y a los ejércitos celestiales, adivinación, magia, prostitución sagrada e incluso sacrificios humanos. Más de medio siglo de apostasía había marcado profundamente al pueblo. Muchas personas se habían apartado de Yahvé, habían adoptado costumbres extranjeras o se habían vuelto escépticos. Los que seguían siendo fieles a Yahvé eran perseguidos y tenían que esconderse. Los jefes políticos y religiosos vivían en medio de mucho lujo y corrupción moral. Oprimían a los pobres, violaban la ley y profanaban las cosas santas. En esta situación descrita en Segunda de Reyes capítulo 21 y capítulo 23, así como en Segunda de Crónicas capítulo 33, versículos del 1 al 11, y en los primeros discursos de Jeremías, aún era la situación que se vivía en tiempos de Sofonías. En efecto, Amón, hijo de Manasés, solo reinó durante 2 años y siguió todas las cosas
en todas las cosas los pasos de su padre. Cuando fue asesinado, Josías solamente tenía 8 años. Durante el tiempo que fue menor de edad, el pueblo continuó haciendo el mal ante los ojos de Yahvé. Dios les envió profetas como Sofonías y Jeremías para advertirles y llamarles al arrepentimiento. ¿Qué? Sofonías se da perfecta cuenta del mal que reina en el pueblo de Dios y en las naciones paganas. Anuncia el juicio de Dios sobre Israel y sobre toda la humanidad. A pesar de las apariencias, es Dios quien gobierna el mundo. Los hombres se darán cuenta de ello cuando venga el día de Yahvé, día en que las naciones serán castigadas, pero también día de purificación para los suyos y de salvación para los pueblos. Este día de Yahvé es considerado como la gran tribulación, a pesar de sus muchas interpretaciones. Es Sofonías quien describe con más detalle el día de Yahvé. Es el primer profeta que ofrece una auténtica coloración apocalíptica. ¿Cómo? El mensaje de Sofonías puede resumirse en algunas palabras: el juicio de Dios y su fruto. Número 1. Anuncio del juicio, que será universal. Primero afectará a Jerusalén. El juicio es inminente, por lo tanto se requiere arrepentimiento. Afectará a todas las naciones. Al oeste, Filistea. Al este, Moab y Amón. Al sur, Etiopía. Al norte, Asiria y Jerusalén. Los frutos de este juicio: los restos de Israel serán purificados. Yahvé se gozará en su pueblo y los reunirá, librándolos del cautiverio.